El gusto de las 12. Bien, amigos, estamos de vuelta ya en el gusto de las 12. Qué bueno poder estar aquí en sintonía con ustedes, nosotros con ustedes, así como nos siguen como cada día. Señores, hay momento de hablar de deporte, pero con alguien que sabe, no de que Ñonguito. Ñonguito apostador. Ñonguito apostador. Tú sabes que lo me hace segunda en deporte. Señores, porque el que es apostador, aquí no ha caído nieve nunca y sabe de hockey. Hockey sobre hielo. Sabe de hockey, sí, el apostador, se dice todo lo de hockey. El señor Aquiles Ramírez que está con nosotros. Bienvenido al gusto de las 12. Cronista deportivo. Empezaste con esta pasión, bienvenido al gusto de las 12. Empezaste con esta pasión, eso se empieza desde joven, ¿eh? Eso no diga que te dio para eso una vez. Sin lugar a dudas, saludos a todo el equipo del gusto de las 12. Yo encantado de estar aquí en estas Hercianas 91.7 y la verdad es que sí, para mí fue... Invitado. Maneja El grupo borrachones. maneja la retórica, Carraquillo. Para mí fue muy fácil estar en la crónica deportiva por un asunto hereditario. Quizás mi abuelo, que fue uno de los primeros radiodifusores de San Juan de la Maguana, pues crecimos en una emisora. Pero no solamente eso, mi padre, que era un entusiasta de la velocidad, primero como piloto y luego entonces sabía que le salía más caro correr que hablar de eso, decidió hablar. Y desde el año 1988 yo veía entrar y salir en mi casa muchos casetes, mucho Betacam, mucho 3/4. Y yo, pero vean, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? Es sobre todo. Entonces, de ahí viene prácticamente nuestra pasión, sobre lo que nos gusta, que es nuestra génesis, nuestro ADN, que es la velocidad. Ahí tú me vas a encontrar siempre. Ya data del año 2002, cuando comienzo definitivamente de manera profesional. Ya mi papá me dice, hey, venga, hágalo, póngase en esto, que usted jugaba baloncesto, pero no dio para eso, venga entonces a hablar de deporte. Y desde el 2002, ya en este 2022, cumplo 20 años en lo que son los medios de comunicación, hablando netamente de deportes. Porque haciendo una retro de tu carrera, la primera vez que tuvimos la oportunidad de verte y de escucharte en la radio fue hablando netamente de automovilismo. Sí. Pero ya hoy vemos a un Aquiles Ramírez que maneja muchísimas, o sea, maneja todos los deportes, hablas de pelota, hablas de basquetbol. Aquí le escúchame, Carraquillo a pelar. Es que no tiene más Yo pensé que Tú era no un puedes tan performance eso. de una económica. papá, sí. Él mismo se está pelando. Yo le voy a en su ser casa. sincero. Una ustedes, económica a mí me se dio. paró el chofer de la guaguita. Y no ha redado. Pero económica. Escúchanos, Aquiles. Adelante, Aquiles. Nos toca precisamente, sí, en el año 2010 es la primera vez que comienzo yo a diversificar todo lo que es esa amalgama deportiva, de hablar de béisbol, hablar de baloncesto, hablar de fútbol, de ambos, y es porque entro a la plataforma comunicacional del grupo SIN y desde el 2010 a la fecha pues hemos ido, no era que uno no sabía, era que no hablaba de eso de manera profesional, pero sin embargo dije, si yo lo hablo como Ñonguito en un colmado bebiéndome unos tragos, porque no lo puedo hablar ya de manera ecuánime y hacer planteamientos de lo que es la crónica deportiva en todo el sentido general, y desde el 2010 a la fecha sí estamos trabajando prácticamente todos los deportes. Y mira que no es lo mismo ser cronista deportivo que comentarista deportivo. O sea, son dos cosas que hay que, si tú la conjugas y la haces a la perfección, porque tú tienes la voz de poder así. Él tiene la voz de comentarista deportivo. Porque eso hay como que hacerlo. Está bien, tú creciste en la radio y todo eso. Pero no es todo el mundo que sabe de deporte y puede narrarlo en el instante o dar las informaciones. Un timbre de voz que enganche y la gente lo entienda. Claro. Tú ves, por ejemplo, narrando esos juegos de basquetbol que dice, que viene, que sé yo, que Stephen Curry, chafa, y la clave, como que ustedes tienen han marcado, por decirlo así, un estilo en la crónica deportiva, en los comentarios, dando las noticias deportivas. Y yo he visto como que todo el mundo sigue un patrón. ¿Qué has hecho tú en este sentido y por qué también te has destacado? Porque la gente te sigue, la gente te ha reconocido como tal y ves que tienes un estilo totalmente Le diferente. piden fotos en el play, le piden fotos y lo usan. ¡Ay, Aquiles, papá! Sí, y después me la mandan, son 500. Sí. Mira, mi plataforma comienza, como te dije, en la velocidad. Ahí yo veo a un Francisco Ramírez el Maco, que era el narrador del Autódromo Internacional La Cumbre, y estamos hablando de la data del año 1988, 90, 92, esa época no había nacido. que muchas veces le hablan a la época dorada
del automovilismo. Y con el Maco uno empezó a sentir esa pasión, a vibrar, cómo él me transmitía la misma pasión que tenían los autos en la pista. Y por ahí comenzamos. Luego, como te dije, yo me alejé totalmente de lo que eran los medios de comunicación con mis padres y mis tías. Sin embargo, estudié mercadotecnia en la Universidad Católica Santo Domingo. Sobre todo ahí se graduó una joven Pichardo de nombre Betsy, que era muy mi hermana. Hermana suya. Ah, Sí, mira, mi qué hermana. coincidencia, mentira, yo sabía. Betsy y yo trabajamos. Estudió mercadeo allá Sí, también. no, y ¿Tú trabajamos tienes una juntos en la- hermana? ¿Tienes una hermana? ¿Qué es lo que es con tu hermano? Ay, Dios Va a mío. seguir, Bárbara. Muchacho. Trabajamos juntos en el banco aquel y también entonces... No, en el banco este. No, en aquel, en el de Ah, todas en las aquel, posibilidades. Ahorita me dicen cuál es, porque ahora yo estoy confundido. No, porque Ah, que el hermano. En el de Sammy tiene ya Sosa. todos los años Ah, del ya, mundo ya, también yo sé, en, sí, el, no. en el de todos los dominicanos. En el de todas las posibilidades. En el de Que Sammy Sosa. logramos. Y te traigo esto a colación porque como mercadólogo yo lo que dije, espérate, yo tengo que hacer mi mejor producto, vender mi mejor producto. ¿Quién es? Mi persona, el mío. Como te dije, en el 2002 llega la pasión que mi papá me inyecta. Ven, vamos a trabajar primero radio, luego televisión. Y ahí comenzamos. Y entonces, cuando llego a la plataforma de SIN, ¿qué yo veo? ¿A qué horario me toca? ¿Cuál es el blanco de público al cual vamos dirigidos? Porque el que está en deporte no está viendo noticias. El que está en deporte está viendo el juego. Sí. El que está en deporte está viendo está en el play. Claro. Ok, mis doñitas del supermercado. Vamos allá. Los señores que lo que primero es su noticia y después la cena. Exacto. Vamos allá. Entonces ahí comenzamos a refinar el estilo, a buscar cómo enganchar con esa generación. No es con ustedes que estamos en esto, porque nosotros enganchamos fácil. Hablamos de dos o tres deportes, llegamos bien, chévere. No, es con esa gente que en ocasiones tú no puedes ser tan técnico explicando los deportes. Tiene que ser más, Ya, no, más lo que la gente llano, maestro. Yo empecé a darle piropos a las mujeres ahí, que no es tan difícil, ¿verdad? Porque No, es que lo que la gente, o sea, estamos hablando de algo que la gente, el que es seguidor del deporte, ya vio el juego. ¿Dónde que entra tu trabajo? Donde haces el análisis. Exactamente. Donde tú dices... La opinión. La opinión. Exactamente. Eso es lo que quieren ver. Claro. Y saber ese punto en donde coinciden y difieren contigo. Exactamente. Eso es lo que crea la emoción. Una pregunta, Aquiles. ¿Tú tienes que memorizarte todos esos números o tú los buscas en el momento que vas a hablar de tal o cual jugador? Mira, hay algunos números que son Que de se importancia, de relevancia y que uno lo maneja por el día a día. Pero para todo lo demás existe un aparato llamado dispositivo móvil que tú puedes fácilmente clinchar. Hay gente con internet que me pregunta a mí los números de fulano, yo le mando el link. Exactamente, sí, porque Ahí tú lo puedes creen que uno encontrar. lo sabe todo. Tenemos No, llamada. claramente. Tenemos llamada para Aquile. Buenas. Aquiles Ramírez. ¿Te está poniendo Hola. mal? Buenas. Buenas tardes. Adelante. No me gusta hablar encima, por eso me quedo esperando. Señor Aquiles, le admiro mucho. Bienvenido a este programa. gracias. Deja ver si puedo opinar libremente ahora, porque tú sabes, como uno no puede... Sí, aquí tú lo que no me puede acabar yo ser Hernández, pero después de ahí tú puedes opinar lo que tú quieras. No, porque iba a hablar de otro baboso, ¿verdad? No, hermano, Mira, pero Aquiles. hable sin lacerar. Adelante. La libertad de expresión en esta gran nación que me adoptó me lo permite. Dile qué tipo que en broma. Hermano, Aquiles. le estamos permitiendo que hable, dele para allá. Desarrolle. No me cierre. Entonces, Aquiles, hablando de eso mismo, sobre la libertad de expresión, yo entiendo que tú eres un excelente destacado en los comentarios del deporte, pero como que tú no te la juegas. Y si tú lo has hecho, ¿me podrías aclarar algo? Alguna que tú hayas dicho, mira, yo creo que fulano de tal no tiene los números para tal cosa. Como está el caso de un narrador ahí que dijo que él nunca votaría y que él nunca entraría, que David Ortiz nunca iba a entrar a Cooperstown. Franklin Mirabal fue que lo dijo. Pero, vámonos. No quiero decir nombre para que después no digan. Sí, bye. Espérate para que me conteste estas dos preguntas. Buenas. Buenas tardes. Muchachos, saludos, Aquiles, saludos, Saludos. Julito. Hey, Julito. Me encanta tu trabajo, siempre lo veo. Gracias. Juan Carlos, bienvenido. Gracias, Gracias, hermano. Julito. Mira, agregándole al amigo que llamó, no solamente fue Franklin, lo dijo también Rico Carti, que lo comentó ahorita, también lo dijo el venezolano jugador, Sí, jugador lo que también, pasa es- dijo Osi Guillén. Es que Le para, entramos, Guillén, sí. vamos a ponerle quizás las cosas en el contexto. En el momento que se dijo todo eso,
se hablaba de que lo difícil que era para un bateador designado entrar. exactamente. O sea, Fran Thomas sí jugó mucha primera base y quizás la última parte de su carrera como bateador designado, pero ¿cuántos años tuvo Edgar Martínez en la hoja de votación? En la boleta para ser exaltado. Muchísimo. Y no fue hasta que David Ortiz dijo, me voy, que lo hicieron. Y ahí que nosotros hablamos y coincidimos la mayoría en que David Ortiz le abrió la puerta a Edgar Martínez, pero Edgar Martínez se la abrió a David Ortiz porque de una manera ya formal vemos un bateador netamente designado, como lo es entrando. Solo hay 3. Solamente hay 2.5, pero sí 3. Sí. Porque como te señalé, Fran Thomas jugó mucho primera base y luego entonces su última etapa como designado. Y de jugarse. O sea que yo colecciono pelotas firmadas por Salón de la Fama dominicano. Bien. Nada más tengo una. Sí. Me faltan las otras 3. faltan nomás. tres. Y lo bueno es, adiós las gracias. Ojalá y tenga la de Marichal. Sí, que esté en vivo también. Es lo que te digo. Y las otras son fáciles, porque ¿qué mejor acceso que el de un Vladimir Guerrero? Que tú cuando lo puedes ver, te le acerques sin problema a lo tosco como es él, pero es su estilo, su personalidad, pero tú le puedes llegar. Claro. Pedro Sí, Martínez. La de Pedro Martínez yo la tengo. ¿Qué Yo la decirte tengo de también, Pedro la de Martínez, de Pedro el Grande y David Ortiz, que tú lo puedes encontrar en cualquier Y esquina tengo la de sin Roberto problema? Alomar también. ¿Está Roberto? Roberto Alomar. Roberto Alomar. Perfecto. Pero Eso, bien. ¿qué año fue Roberto Alomar? Eso hay que buscarlo en el dispositivo móvil. Sí. Buenas, dispositivo móvil, buenas. Bueno, la bienvenida para Juan Carlos, hermano, qué bueno. Gracias, hermano. Aunque los muchachos hacen su trabajo formidable, usted hacía falta, así que darle mérito a ellos. Claro. Lo que David Ortiz hizo como bateador en postemporada y aún terminó en su última temporada como líder de empujada es algo increíble. Ningún bateador designado y pocos jugadores de posición han hecho lo que David Ortiz hizo. 13 de mundial, MVP, óyeme. De verdad que el tipo se lo merecía, porque de verdad que el tipo se cargó el liderazgo de Boston para él. Ahí está. Bueno, ¿Influyó ese liderazgo de David, ese ángel que tiene David para ser elegido en el primer intento? Eso lo llevó allá. Eso lo llevó sin lugar a dudas. Cuando tú ves que David Ortiz tiene puentes con su nombre, tiene calles con su nombre, terminales, gates con su nombre, lo que él significa para esa comunidad estadounidense, anglosajona, sobre todo en el área de New England, en el área de Boston. O sea, estamos hablando de que nosotros vemos a David Ortiz como uno nuestro. Ellos no, ellos lo ven grande. Señores, David Ortiz es una persona totalmente protegida en Boston. En el deporte. Totalmente protegida en Boston. Sí. O sea, así como aquí hay patrimonio nacional, ellos lo ven así. Lo ven Y no así. tanto los números que logró en Grandes Ligas, también el sentido social que tiene, la humildad que muestra, todo ese tipo de cosas. Imagino yo que son tomadas en cuenta para Carácter, para ser exaltado al Salón de la Fama. O sea, te inmortaliza tu figura, el número que utilizaste, y eso se queda ahí por siempre. Sí. Claro. La pregunta se había quedado en el aire, por si hay una pregunta. ¡En el aire! Claro, esa pregunta de que él dijo el oyente que tú no te la juegas, que por qué tú no, o que si lo has Es hecho. que eso es un recurso que muchos utilizan, que si la pegan, wow, y lo van a explotar. Y mira, yo lo dije, mira, yo la pegué. Mira, o sea, el deporte es difícil de predecir. Porque si fuera así, todos los que juegan en la banca Es una bola fueran como multimillonarios. Sí, claro. No, es difícil. Ahora, tú fijas posiciones. Y yo fijo mis posiciones. O sea, yo desde que veo un equipo cómo se está conformando, o sea, yo digo, mira, entiendo que este puede ser. Pero no es que si yo lo digo es palabra de Dios. Tengo Y 2 si- años pegándola con la serie final. No, pegate uno. por ejemplo, pegate a mí- uno. La del año pasado. El y año esta. pasado Hay esta que, no pegaste. hay que buscar ese video. A El mitad año de la pasado serie la pegaste, regular, esta no pegaste a mitad de la serie regular del béisbol invernal, ¿qué tú le dijiste a tu compañero? No, es que ni siquiera a mitad. Nosotros entendíamos que el equipo de los Gigantes del Cibao era el equipo que iba a pasar en compañía de otro. A medida que se fueron reforzando, a medida que tú ves ese line-up. Yo dije que el estadio que ya quedaba apagado este año. O sea, era mucho con demasiado. Tú no dices Ahora, nada de eso. cuando vimos ese material de reingreso que ellos utilizaron para el round robin, que se fortalecieron en cuanto a su rotación, con tener a un come hombre como lo era Raúl Valdés, yo dije, espérate, endósenle el trofeo, porque la Ni los verdad es Yankees le ganaban la a los capacidad que Gigantes. tiene es simplemente ponerla de manifiesto. Ahora, hay un cliché famosísimo, Ñonguito. La pelota es redonda. Y viene caja cuadrada. Sí, y Radio B en la calle dice, oye, ellos venden duro, pero desde que llegan a No, hacer yo te voy a decir se una cosa. empluman. No, yo Eso te se voy, cae. te voy a decir algo. Las Estrellas tenía un muy buen equipo para ganar también. Sí. Pero
no mejor equipo, no mejor estrategia y equipo que los Gigantes. Yo ahí me voy no con el equipo, sino con la mística y la química La que había mística. dentro del Lo que dugout. pasa es que cuando tú tienes Eso fue lo que se... Porque hay intangibles que a veces nosotros ni siquiera tomamos en cuenta. O sea, ese discurso que todo el mundo vio de Pipi Urueta, Luis Pipi Urueta, con lágrimas en sus ojos, diciendo que ustedes son mi familia y que estoy cansado de llegar a la final y Eso no ganar. compromete a todo el mundo. Pero óyeme, es emotivo. No es que del otro lado no haya un discurso parecido, pero cuando tú ves esto y cuando tú ves el compromiso que se hace, la verdad es sumamente importante que se refleje en el terreno. Claro, ellos mismos. Aquiles, una pregunta que yo digo, se está haciendo mucho dominicano en el día de hoy. ¿Cuáles tú consideras que pueden ser los 2 peloteros dominicanos que pudieran ser exaltados al Salón de la Fama? Luego de... Ok, vamos a ver, David. Le encanta que se la juegue. O sea, Sí, mira que te la sencillo. juegue. Ay, Hoy. te la puse fácil. Sí, no, eso es Te sencillo. la puse fácil. Eso es sencillo. Usted Yo le lo puede tengo, poner el Y sello tú lo tienes. bolígrafo Sí. a Adrián Beltré. La tengo, que lo en tengo. 3 años va a hacer su primera aparición. No creo que sea en la primera, aunque tiene méritos Tiene de bastante sobra mérito. para estar en la primera, pero como el comportamiento de los votantes fluctúa mucho, claro. yo podría hacer que entre la primera y la segunda aparición Adrián Beltré podría estar exaltado Que al él Salón liceísta, de la ¿verdad? Fama. Él liceísta, ¿no? Jugó mucho con las estrellas y con los Con toros. la estrella fue, ok, ¿no? Si no es liceísta, no hay problema. Te tiró ese gancho en Arraquilla. Y el siguiente, sin lugar a dudas, y espero que por favor alguien lo aconseje y le diga que este es el año que él debe retirarse, para que en 5 años, en el 2027, tendremos otro Salón de la Fama seguro. Hablamos de Albert Pujols, Lo tenemos. que sin lugar a dudas son los únicos 2 ahora mismo que A mí tenemos que- con méritos suficientes y que Bastante. prontamente estarán en el nicho de los A inmortales. mí que Albert Pujol no está feliz en su casa. No, él no. ¿Por qué tú dices no eso, le ponga Juan eso, Carlos? tiene- Un tipo ya con edad, con méritos, con todo. números, con todas las posibilidades. con todo. El de sí yo voy a arrancar para el play. Él está bajando, no vuelve a Santo Tiene Domingo. que estar así. Señores, David Ortiz. Yo prefiero irme a cansar allí. David Ortiz se retiró porque él decía, mira, mi cuerpo y mi salud ya no me da más. Los entrenamientos son más duros que el juego. La preparación física para estar en el terreno es mucho más dura que el ponerse a jugar. O sea, y él ya no podía más. Y el último año de David Ortiz, todo el mundo lo conoce. Fue uno de sus años más productivos Claro. y se vio tentado. Ya, se porque fue en alta. y le ofrecieron Y le unos ofre- milloncitos. y le ofrecieron un dinero para- Unos milloncitos más. Y dijo, no, espérate, ya yo di mi palabra. Bueno. Ya hasta aquí es. Claro. Yo le he preguntado a los dos, a Pedro y a Tiene David. que preguntárselo ahora. Ok. Tiene que preguntárselo Dale, ahora, ¿oíste? Porque dale. ahora mismo sí tengo que irme a una pausa. Al regreso, quédate con nosotros, Aquiles Ramírez, porque vamos a hablar de un proyecto muy interesante que tiene nuestro amigo Aquiles y la pregunta de Harold. No se la pierda tras la pausa. ¡Sabroso! El gusto de las 12.